Buenos días, compañeras, compañeros y docente. El día de hoy vamos a exponer sobre el tema de pesticidas en la agricultura. El grupo de trabajo está conformado por Jeremy Soto, Yelena Ocampo y mi persona, María Paula Mora. En este momento podemos observar la tabla de contenidos en la cual está dirigida la exposición del día de hoy. Como primera parte encontramos la introducción al tema. Como segunda parte encontramos el desarrollo del tema. Este está dividido en 7 aspectos importantes que han surgido de la investigación realizada. Y como tercera parte encontramos las conclusiones a las que hemos llegado. Como cuarta y última parte encontramos las referencias en las cuales nos hemos basado. En nuestro país y en muchos otros, la agricultura desempeña un papel crucial en la economía. Su aporte es uno de los más importantes y no el mayor, ya que además de proporcionar alimentos y materias primas, también genera una gran cantidad de empleos. Por otro lado, ya que Costa Rica es un territorio en el cual más de 2,5 millones de hectáreas y más de 250,000 personas se dedican a cultivar, es importante brindar atención al manejo adecuado de las tierras, debido a que el ser humano se ha visto en la necesidad de controlar plagas que amenazan sus cultivos y con esto se hace referencia especialmente a las consecuencias que puede originar un inadecuado uso de productos químicos. Ahora bien, para contextualizar, con frecuencia se piensa que pesticida significa insecticida, pero en realidad pesticida se refiere tanto a insecticidas como a muchos otros tipos de sustancias químicas. Los conceptos de pesticida o plaguicida pueden entenderse como sinónimos, pues según la FAO es cualquier sustancia o mezcla de ellas destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier tipo de insecto, hongo, hierba o cualquier otra forma de vida declarada como plaga. ¿Y cómo es que surge el desarrollo de los pesticidas? Bueno, fue a mediados del siglo XIX cuando se iniciaron los primeros estudios científicos y sistemáticos sobre el empleo de estos productos químicos para proteger las cosechas. Años después, y debido a condiciones del clima tropical de Costa Rica, las explosiones de poblaciones de organismos adquieren rápidamente un estatus de plaga, razón por la cual en la década de los 40 estas sustancias se utilizan en gran escala en actividades agrícolas, pecuarias e incluso en otras áreas de uso público. En el año 1993, los registros y estadísticas de importaciones y exportaciones se basan en las cantidades brutas y no se registran como cantidad de ingrediente activo, por lo que se hace un poco difícil establecer comparaciones válidas a lo largo del tiempo sobre las cantidades que se utilizaban. No obstante, en el 2015, nuestro país es considerado el consumidor más voraz de plaguicidas en el mundo y diversos estudios relacionados con la utilización de plaguicidas reflejan que a menudo se hace un mal uso de estas sustancias. Otro punto importante a mencionar es la distribución del suelo en Costa Rica. El territorio nacional puede dividirse en 3 sectores primarios, como lo son el sector servicios, el sector industria y la agricultura. El sector servicios abarca subsectores, como lo son el comercio, comunicaciones, turismo y los denominados servicios públicos, los cuales presta el Estado, como lo son la salud y la educación. Por otro lado, el sector industrial abarca todas aquellas actividades de manufactura, las cuales a partir de materias primas se generan bienes de consumo. Por otro lado, la agricultura, la cual representa uno de los ingresos más importantes a la economía nacional. La agricultura abarca un 7.6% del territorio, el sector industria un 29.1% y finalmente el sector servicios es el más amplio, abarcando un 63.3%. La agricultura, luego del turismo, es uno de los sectores más importantes para el pueblo costarricense, ya que representa uno de los ingresos de capital más importantes. Los aportes de la agricultura para la economía provienen de productos agrícolas, como lo son el banano, el café, el azúcar, el cacao y la piña. Según datos del MAC, obtenidos a partir del Censo Agropecuario del 2014, indican que aproximadamente un 55.4% de las fincas censadas corresponden a la agricultura familiar y representan un 26% de la extensión total del uso agropecuario del país. Esto quiere decir que la agricultura familiar representa una fuente importante de empleos y desempeña un papel fundamental para el logro de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país. Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el año 2018, la agricultura aportó un 4.7% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir 1.589.163 millones de colones.
De igual manera, aportó casi la mitad del total de exportaciones que se realizaron en dicho año y generó más de 293.716 empleos. Finalmente, podemos decir que la agricultura representa un pilar económico para el pueblo costarricense. Sin embargo, en los últimos años no se ha realizado un cambio significativo en dicho sector, tanto en los ámbitos que representan una fortaleza como en los desafíos. Se han mantenido las principales tendencias. Los cultivos agroindustriales siguen ocupando la mayor parte del área sembrada, la extensión dedicada a granos básicos se redujo y la agricultura orgánica certificada no mostró avances importantes. Lastimosamente, persistió el elevado uso de agroquímicos. Se reportaron nuevos episodios de contaminación hídrica asociados a la manipulación de insumos agropecuarios y se mantuvo la baja incorporación de prácticas ambientales sostenibles. En efecto, gran parte de la vulnerabilidad ambiental que enfrenta el país emana del hecho de que no se avanza en la aspiración de hacer un uso adecuado del territorio, no solo en su uso agropecuario, sino también en los patrones que caracterizan el crecimiento urbano, los cuales son ampliamente visibles. Buenos días, siguiendo con lo expuesto por mi compañero y compañera, me gustaría comentarles sobre las acciones colectivas desde la conflictividad ambiental, los grupos ambientalistas y las instancias estatales para realizar denuncias referentes a agroquímicos. Cuando nos situamos en la coyuntura nacional, vemos reflejado cómo las estadísticas señalan que las disputas en cuanto a cuestiones medioambientales representan casi un 15% del valor absoluto en acciones colectivas efectuadas durante el año 2018. Pero, ¿a qué se debe esto y qué importancia tiene para nuestro objeto de estudio? Bueno, dicha situación se descifra con el descontento en la dinámica del modelo actual agrícola, por su alta demanda en el consumo desmesurado de pesticidas, la incompatibilidad con los ciclos naturales de los ecosistemas y la afección a la salud pública. Y con respecto a la importancia desde nuestra óptica como estudiantes de la UCR, resulta inimaginable no estar expuestos y expuestas a la dinámica social, política y ambiental, en donde, según diferentes posicionamientos de ciudadanos, técnicos, académicos y el movimiento estudiantil, prácticas como el uso desmedido de pesticidas resulta insostenible y perjudicial para la vida de los seres vivos. Por consiguiente, frente a esta tesitura, nuestra población cuenta con instancias estatales para presentar denuncias, como la Sala Constitucional, la Contraloría Ambiental y la Defensoría de los Habitantes. Volviendo a los datos, bajo los diferentes mecanismos de denuncia, el sistema de trámite integrado de denuncias ambientales de la Contraloría Ambiental, por sus siglas citada, presentó en el periodo entre 2013 y 2018, se tramitaron 75 denuncias por contaminación de agroquímicos. De esta forma, según el gráfico que vemos en la pantalla, cabe mencionar que el 58.1% de las denuncias que se presentaron antes citadas fueron cerradas, es decir, fueron atendidas y resueltas por parte de la dependencia pública que las recibió, sin necesidad de traspasarlas a otros entes como el Ministerio Público, el Tribunal Ambiental Administrativo, el Registro Nacional Minero o al órgano del plenario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Por otro lado, en el caso de la Defensoría de los Habitantes, esta recibió entre 2007 y 2018 60 reclamos relativos a pesticidas. De estas, el 83.3% de los expedientes se archivaron, lo que significa que tras comprobarse que se cumplieron las recomendaciones hechas por el ente defensor, se procedió a cerrar los recursos. No obstante, pese al extenso número de demandas ya mencionadas, se ignora el efecto que producen estas en la gestión ambiental. Finalmente, dentro de estas denuncias, las principales polémicas se centran en la afectación a la salud pública, medio ambiente, acceso a la información para la toma de decisiones, protección de los recursos naturales, uso discordante en sustancias químicas, respuesta del Estado, del Poder Ejecutivo y del Legislativo, y el manejo de fondos públicos.
Continuando con la presentación, nos encontramos con el tema de la institucionalidad pública agrícola como resultado de las fallas en el mercado y el aumento en la contaminación medioambiental. En primer lugar, debemos establecer cómo la institucionalidad pública manifiesta importantes debilidades en cuestión de control, fiscalización y monitoreo sistemáticos en el impacto ambiental. De esta forma, pese a las propuestas de mejora, múltiples organizaciones de la sociedad consideran insuficientes estas prácticas. Con base en lo anterior, podemos traer a discusión la tesis expuesta por Chappie-Gain en 2011. Este textualmente plantea que Costa Rica, como país en vías de desarrollo, carece de las condiciones socioeconómicas apropiadas para crear una conciencia ambiental en la población y una nueva fuerza para crear un nuevo programa de la producción sin deterioro del medio ambiente. En contraste, luego de realizar nuestra investigación y trayendo esta noción al presente, concluimos que aún tomando en cuenta la posición nacional respecto al desarrollo, la competencia no recae sobre la conciencia poblacional, sino más bien en la excesiva burocracia estatal, la falta de acciones desde los poderes del Estado en la toma de decisiones y la poca destreza y velocidad en proyectos de ley, trámites y políticas públicas medioambientales. Por otro lado, respecto a las fallas del mercado, Víctor Umaña establece que es necesario que la acción del Estado se centre en alianzas público-privadas, robustecer la innovación y eficiencia del Ministerio de Agricultura, promover la excelencia técnica, facilitar la inversión en el territorio nacional y agilizar los trámites burocráticos desde la legislación. Por último, se fija que Costa Rica es el mayor consumidor de plaguicidas en el mundo, con 51.2 kilogramos por hectárea. Incluso en la región centroamericana se ha separado radicalmente de sus países vecinos durante los últimos años, como se refleja en el gráfico que contempla la intensidad en el uso de fertilizantes medido en toneladas por 1.000 hectáreas de superficie agrícola entre los años 2000 y 2014. Causas de esto se reflejan en el informe R0103-2021 del MINAE, donde, basándose en el informe de FOE-AM 51-2005 y la evaluación FOE-AM 16-2004, se determina que el control estatal respecto al uso de plaguicidas agrícolas ha sido muy blando y se acompaña de políticas que no proporcionan una minorización en el empleo de estos químicos. Ahora, un aspecto sumamente importante son los pesticidas y su relación con la salud. Reportes de la OMS muestran que anualmente a nivel mundial hay aproximadamente 1 millón de intoxicaciones accidentales y 2 millones de intoxicaciones provocadas, es decir, suicidios por plaguicidas, de las cuales aproximadamente 200.000 terminan en la muerte. Estas intoxicaciones son más frecuentes en hombres, debido a que generalmente están más en contacto con plaguicidas que las mujeres. Enfocándonos en nuestro país, un estudio realizado por el Ministerio de Salud en el 2019 evidencia que, durante el periodo 2015-2018, los plaguicidas fueron los principales causantes de intoxicaciones, representando el 38% del total del periodo. Costa Rica registró un total acumulado de 674 casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas. En el gráfico de la izquierda podemos observar que en el 2015 se reportó una incidencia de 4,2 casos por 100.000 habitantes, manteniendo su tendencia para el 2016. La provincia de Limón presentó la tasa más alta con 8,07 y San José la tasa más baja con 3,2 casos. En el 2017 se presentó una disminución con una tasa de 3,5 casos. En el 2018 la reducción fue mayor, con una tasa de 1,89 casos. A partir del año 2016 hasta el 2018, Punta Arenas tuvo el mayor número de casos notificados, con tasas de incidencia de 13,7, 13,5 y 9,9 casos por 100.000 habitantes respectivamente. ¿Cuáles serían entonces los efectos de estos productos químicos en la salud de la población? Bueno, la gravedad de cualquier efecto adverso resultante de esas exposiciones va a depender de la dosis y la vía, la facilidad con la que se absorbe y el estado de salud del sujeto, así como la forma en que ingresan al cuerpo, que por ejemplo puede ser por contacto a través de la piel, en la manipulación o en la inhalación, así como por la ingestión cuando son consumidos como contaminantes en los alimentos o en el agua, y por vía ocular cuando los ojos no están protegidos correctamente.
Las intoxicaciones con estos compuestos pueden generar 3 cuadros clínicos: la intoxicación aguda, el síndrome intermedio y la neurotoxicidad tardía. Veamos en qué consiste cada uno. La intoxicación aguda se caracteriza por cambios en el estado de conciencia, debilidad muscular, diarreas, vómitos, falla ventilatoria, entre otras. La aparición de este cuadro varía entre pocos minutos hasta 12 horas posterior al contacto con el tóxico. Por su parte, el síndrome intermedio aparece posterior a los efectos agudos, es decir, 24 o 48 horas después. Se caracteriza por debilidad de los músculos proximales de las extremidades, flexores del cuello, lengua, faringe, disminución o ausencia de los reflejos y compromiso de la función respiratoria. Si la insuficiencia respiratoria se reconoce rápidamente y se implementan las medidas de soporte, el desenlace podría ser favorable. Y por último tenemos a la neurotoxicidad tardía. Trata de una polineuropatía predominante motora, de tipo flácido pero también con manifestaciones de tipo sensorial. Afecta a los músculos distales de las extremidades. Se manifiesta con debilidad, calambres, dolor neuropático, entre otros. Su recuperación puede ser total o parcial entre 6 a 12 meses. Por otra parte, con relación a todo lo que hemos expuesto mis compañeros y yo anteriormente, tenemos un ejemplo de caso en nuestro país: las plantaciones de piña. La piña es una de las frutas tropicales más importantes en el mercado mundial desde el punto de vista económico, y en nuestro país se consolida como el número 1 en exportaciones. ¿Pero cómo logramos esto? Necesitamos contar con suelos fértiles, limpios de plagas y enfermedades, y el periodo de producción de la piña es de 12 meses. La demanda del mercado exige que sea menor. Solo podemos alcanzar esto por medio del uso de agroquímicos, lo que ocasiona impactos ambientales, en especial en los suelos donde se produce. Y es que durante los últimos 15 años en Costa Rica se ha observado una fuerte crítica al sector productivo agrícola, principalmente debido a la expansión de la producción de este cultivo y sus presuntas implicaciones ambientales e incluso sociales. Adicional a esto, se han presentado eventos de contaminación de aguas en zonas con una amplia expansión de cultivo de piña, por lo que pobladores y grupos ambientalistas culpan al cultivo por la presencia de residuos de pesticidas en las fuentes de agua para su consumo. Los casos más evidentes de este tipo se presentaron en los cantones de Guásimo y Pocosí de Limón. No hay duda con que el desmedido crecimiento ha generado fuertes impactos, en especial en los cuerpos de agua. A manera de conclusión y tomando en cuenta toda la presentación anterior, se desprende la necesidad de hacer conciencia sobre la magnitud y el alcance de los problemas causados por el uso inadecuado de los pesticidas y de promover la toma de acciones correctivas. La agricultura es fundamental para el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, la administración responsable del suelo y la dependencia de este representan uno de los mayores desafíos para el pueblo costarricense. Por consiguiente, nuestras conclusiones se dividen en 4 áreas temáticas. Número 1. Ambiente. El uso desmedido de agroquímicos contamina los cuerpos de agua y la biodiversidad marina. Número 2. Estado. El Estado debe tomar en consideración los beneficios, necesidades y preocupaciones de la población para así obtener un desarrollo sostenible. Número 3. Agricultura. La agricultura para el pueblo costarricense representa uno de los ingresos más fuertes de capital. Y por último, salud. Los plaguicidas pueden ser extremadamente tóxicos, razón por la cual es importante difundir conceptos y recomendaciones sobre cómo usar los agroquímicos adecuadamente. Gracias a todos y todas por estar presentes. A continuación se proyectarán las referencias utilizadas.